Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Diana, bienvenida. Licenciado, disculpe una preguntita. Claro que sí, cuéntame. Ayer no me pude comunicar. No sé Ujú. qué me pasó. No tuve internet Ya, y aparte de eso tuve un pequeño percance y una situación doméstica y no pude conectarme. ya. Entonces eso quería ver si es que de pronto mandó alguna tarea o algo Sí, las de la o hicieron plataforma. ejercicio de pronto en clase. No de momento, hoy vamos a empezar los ejercicios, pero lo que siempre subo a la plataforma, hay que estar pendiente en la plataforma, realizar las cargas necesarias, ¿ok? Ya, bueno, muchas gracias, Liz. Ok, Y mm, listo. Buenas noches, voy a tomar lista, por favor. María Carmen Follarán, Presente, Licen. muchas gracias. Odalis Intriago, Mayita Intriago, Nelly Intriago y Diana Valdivieso. presente, Licen. Diana Valdivieso. Gracias. Perfecto. Muy bien, pues el día de ayer revisamos dentro de la clase, pues vimos, hicimos un repaso del concepto de contabilidad, revisamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, vimos los 18 principios, sí, vimos también pues la estructura de la empresa,
De tal forma pues que vayamos revisando y generando conceptos en función de lo que hemos estado analizando. Asimismo, pues dentro de la consulta que se realizaron, vimos ya conceptos conceptos iniciales de lo que tiene que ver con la contabilidad y el desarrollo de de, de sus, de su conceptualización, ¿no? Así que el día de hoy pues vamos a ingresar ya a la parte de lo que es la cuenta. Habíamos visto en su consulta, muy bien dado ya unos ciertos conceptos sobre lo que es la cuenta, ¿no? Y en este caso pues traemos un concepto de la cuenta que es una agrupación sistemática de los cargos y abonos relacionados a una persona o situación de la misma naturaleza que se registran bajo encabezamiento o título que lo identifica. El concepto de la cuenta contable pues está enfocado en que es el nombre específico que se da a los movimientos que se desarrollan dentro de una transacción y estos pues pueden ser registrados bajo efectos de cargo y efectos de abono, ¿no? Sí, pues esto os interesa este concepto porque a partir de este momento, pues la contabilidad, después de haber visto los diferentes principios del ámbito contable, ¿sí? Hemos visto que la contabilidad pues respeta varios principios y dentro de esos, de esos principios, pues hemos visto que hay condicionantes que tienen que ser llevados a cabo en función de los registros contables. O sea, eso quiere decir en función de los registros de las cuentas, ¿no? Dice, por ejemplo, pues una cuenta se la conoce como un ingreso y salida de dinero, por ejemplo, en efectivo, y se lo registrará con la cuenta llamada caja, ¿no? Si los dineros están depositados en el banco, pues inmediatamente se lo conoce como una cuenta bancos. Para entender los conceptos y el ámbito de la cuenta contable, pues del tratamiento de las cuentas, pues normalmente se lo representa bajo la estructura muy básica y didáctica que es la de una T contable, ¿no? Esta T contable pues es esquemática y tiene dos partes, está formada de dos partes, ¿no? ¿Sí? Dice, está formada de la parte del debe y del haber, que en este caso en particular, por concepto de la cuenta, dice que el debe y el haber son nombres convencionales para identificar el lado izquierdo de la cuenta y el lado derecho de la cuenta, ¿sí? Bajo este criterio, pues entendemos que el debe desde el lado izquierdo y el haber es del lado derecho de la cuenta, ¿no? Siempre que la vea de frente, pues yo sé que el nombre que tiene el lado derecho de una cuenta se llama, si es derecho, se llama haber, y el lado izquierdo se llama debe. ¿Sí? Como dice, pues son solo nombres convencionales, nombres que se les han dado a esa condición. Entonces, cuando registro en el debe, estoy registrando valores en el lado izquierdo de la cuenta. Y cuando registro en el haber, estoy registrando valores en el lado derecho de la cuenta, ¿no? El componente de una cuenta, pues como dice nuestro tratamiento, es bajo una T contable, ¿sí? Y tiene un encabezado esa T contable. ¿Cuál es el encabezado? El nombre de la cuenta, ¿no? En este caso, pues de particular, dice que es una cuenta de bancos de un banco, en este caso Banco El Salvador, ¿no? Y pues cuando nosotros desarrollamos ya el efecto del registro y ya entrando en materia contable, cuando especificamos el tratamiento de las cuentas, pues como nos decía su concepto, son agrupaciones sistemáticas de cargos y abonos. ¿Qué significa? ¿Sí? Que yo registro cargos en el lado izquierdo de la cuenta y registro abonos en el lado derecho de la cuenta, ¿sí? Si la cuenta bancos tiene movimientos, ¿sí? Si la cuenta bancos tiene movimientos y los movimientos tienen que ser registrados en el debe de la cuenta, eso quiere decir que registro unos cargos, ¿sí? Y por otro lado, pues dice si el banco tiene movimientos y tienen que ser registrados en el lado derecho de la cuenta, pues yo registro abonos, ¿sí? Que si yo tengo cargos, varios cargos registrados en la cuenta la cuenta contable, la sumatoria de esos cargos se los conocerá como débitos, ¿sí?
La sumatoria de esos cargos se los conocerá como débitos. Y la sumatoria de los abonos, ¿sí? Se los conocerá como créditos, ¿sí? Cada vez que yo tengo que sumar los valores del debe, ¿sí? La sumatoria se llamará débitos. Y cada vez que yo tengo que sumar los valores del haber, ¿sí? Los abonos, en este caso, se llamarán créditos, ¿ok? Entonces, esas son las partes de la cuenta, ¿sí? La cuenta contable, pues una T, ¿sí? Técnicamente es una T contable, ¿sí? Donde cada T contable va a representar una cuenta en particular. Esta T contable cuenta, ¿sí? Con el lado izquierdo, que es el debe de la cuenta, y el lado derecho, que es el haber de la cuenta. Si yo necesito registrar valores en el debe, ¿sí? Se llamarán cargos, y si necesito registrar valores en el haber, se llamarán abonos. Que la sumatoria de cargos, ¿sí? La sumatoria de los cargos se llamarán débitos, y la sumatoria de los abonos se los llamará créditos, ¿sí? Componentes de la cuenta contable que ustedes tienen que ir identificando, porque básicamente bajo ese criterio nosotros vamos a comenzar a desarrollar las diferentes acciones en el ámbito contable, ¿ok? Por lo tanto, pues empezamos con los primeros conceptos, ¿no? Dice en la cuenta contable, después de saber que es el nombre que se le da a los movimientos de una transacción, es una agrupación sistemática que registra movimientos de cargos y movimientos de abonos. Por lo tanto, dice los conceptos de la cuenta, pues dice que las anotaciones registradas en el debe de la cuenta se los llama cargos, ¿sí? Las anotaciones registradas al haber de la cuenta se llaman abonos, que la sumatoria de cargos se los conoce como débitos y la sumatoria de los abonos se los conoce como créditos. Ahora, si yo tengo que identificar, ¿sí? O generar necesito generar un saldo de la cuenta, lo que debo hacer es sacar la diferencia entre débitos o créditos y débitos, ¿no? Por lo tanto, la diferencia que se encuentra entre los débitos y los créditos se lo va a conocer como saldo de la cuenta, ¿sí? Y dice, ahora sí los saldos, cuando los débitos son mayores a los créditos, se llama saldo deudor, ¿sí? Cuando los movimientos de los débitos son mayores a los movimientos de los créditos, en este caso tengo un saldo deudor. Y cuando los movimientos de los créditos son mayores a los débitos, en este caso se llama saldo acreedor, ¿sí? Por último dice, cuando los débitos y créditos son iguales, o sea, la sumatoria del debe y del haber es igual, se dice que la cuenta está saldada o tiene saldo cero, ¿sí? Componentes y conceptos de la cuenta. Entonces ya tenemos clarísimo que las anotaciones registradas en el debe se le conoce como cargos, que las anotaciones registradas en el haber de la cuenta se llaman abonos, que la sumatoria de los cargos se llaman débitos y la sumatoria de los abonos se llaman créditos, ¿sí? Si tenemos que sacar la diferencia entre débitos y créditos, a eso se lo conoce como saldo, ¿sí? Y yo puedo tener, si los débitos son mayores a los créditos, tengo un saldo deudor, y si los créditos son mayores a los débitos, entonces tendré un saldo acreedor. Si la sumatoria de los débitos y créditos son iguales, yo tendré una cuenta saldada o una cuenta de saldo cero. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí los conceptos de la cuenta, ¿no? Nada más, deme un minutito, por favor.
Listo, mil disculpas. Entonces, estábamos en los conceptos de la cuenta. Entendemos que hay ciertos componentes de la cuenta, hay registros que se deben realizar en cada uno de los lados de la cuenta. Sabemos que el lado izquierdo de la cuenta se llama debe, el lado derecho de la cuenta se llama haber. Ahora sí, habíamos visto que dentro de la clasificación de las cuentas, en la estructura de las cuentas, habíamos visto que tenemos cuentas de activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Y a eso se adhieren también las cuentas de ingresos, costos y gastos, ¿no? Habíamos visto dentro del plan de cuentas, ustedes conceptualizaban el plan de cuentas y decían que dentro del plan de cuentas teníamos una serie de cuentas, ¿sí? Que estaban compuestas de cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, ¿sí? Cuentas de ingresos, de costos y de gastos, ¿sí? Es la clasificación macro de las cuentas, son las cuentas, las cuentas, tanto las cuentas reales, que son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y las cuentas nominales, que son las cuentas de ingresos, costos y gastos, ¿sí? Dentro de los tecnicismos y de la clasificación de las cuentas, nosotros podemos tener diferentes aspectos en los cuales, ¿sí? Nos va la contabilidad a enseñar que va a existir movimientos de las cuentas y estos movimientos de las cuentas pues van a tener, ¿sí? Ciertas condicionantes, ¿sí? Y ahora vamos a aprender lo que son los tecnicismos, ¿sí? Contables. Un tecnicismo pues es una forma, una modalidad, ¿sí? Desarrollada dentro de la metodología y del sistema contable, ¿sí? Para el registro de las cuentas contables. Sabemos que dentro de las transacciones nosotros podemos tener un sinnúmero de cuentas, pero esas cuentas pertenecen a unas cuentas principales. ¿A qué cuentas principales? A las cuentas de los ingresos, de los activos, perdón, de los pasivos, ¿sí? Bajo la misma condición del patrimonio, ¿sí? Bajo la misma condición del patrimonio y la cuenta de los resultados, ¿no? Cuenta de resultados, que son las cuentas de los ingresos, ¿sí? Y de las pérdidas, o sea, de los costos, ¿sí? De los costos y gastos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos tecnicismos, ¿sí? Tenemos tecnicismos dependiendo de las cuentas, ¿no? Entonces dice que si hay movimientos en cuentas de activos, cualquier cuenta que se la conozca de activo, que ya lo estaremos revisando en el plan de cuentas, ¿sí? Sin número de cuentas, si hay movimientos de las cuentas y las cuentas de los activos aumentan, se incrementan, yo voy a registrar cargos, ¿sí? Yo voy a registrar un cargo que si la cuenta de activo tiene que disminuir por alguna razón, ¿sí? Se resta la cuenta del activo, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que registrar un abono, ¿sí? ¿Qué pasa con los pasivos y patrimonios que tienen el mismo efecto, ¿sí? Si aumentan o disminuyen? Si una cuenta de pasivo y patrimonio aumenta, ¿sí? Si una cuenta de pasivo y patrimonio aumenta, yo voy a registrar un abono. Si las cuentas de pasivo y patrimonio disminuyen, yo voy a registrar un cargo, ¿sí? Recordando que cargo es registro de valores en el debe y abonos son registro de valores en el haber, ¿sí? Y que el debe no es otra cosa más que el nombre del lado izquierdo de la cuenta y el haber es el nombre del lado derecho de la cuenta. ¿Qué estamos viendo en este momento? Tecnicismos contables, ¿cierto? Y dice que dentro de las cuentas de resultados también existen los defectos de abonos y cargos, ¿sí? Siempre que estemos en presencia de una cuenta de ganancias, ¿sí? Una cuenta de ingresos, ¿sí? Siempre voy a abonar. ¿Qué significa? Siempre voy a registrar los valores en el haber. Que si estoy en presencia de un costo o gasto, ¿sí? De un costo o de un gasto, ¿sí? Que son pérdidas, siempre voy a tener que generar un cargo, ¿sí? ¿Qué significa? Siempre voy a registrar en el debe de la cuenta, cuando la cuenta es de costo y gasto. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Perfecto.
Por lo tanto, pues estamos en presencia de los tecnicismos contables, identificamos cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, ¿sí? Costos y gastos. Y para cada uno de ellos, si hay un efecto de incremento o disminución, en el caso de los activos, cuando se incrementan se cargan, cuando se disminuyen se abonan. En el caso de los pasivos y patrimonios, cuando se incrementa se abonan, cuando disminuyen se los cargan. Y cuando estamos en presencia de ingresos, ¿sí? Los ingresos siempre se abonan y los cargos y gastos siempre se cargan. Tecnicismos contables, ¿no? Que esto nos va a servir para desarrollar transacciones que van a ser ejercicios que vamos a estar desarrollando. Por lo tanto, la clasificación de las cuentas dice, ¿sí? Y abajo, conceptualización de estos tecnicismos, dice que la cuenta de activo cuando aumenta se cargan, cuando disminuyen se abonan. Las cuentas de pasivo y patrimonio, cuando disminuyen se cargan, cuando aumentan se abonan. Y cuando estamos en presencia de cuentas de resultados, cuando hay pérdidas, o sea, costos y gastos se cargan, y cuando hay ganancias, o sea, ingresos, se abonan. Y de aquí nosotros identificamos, ¿sí? Dentro de los tecnicismos de las cuentas, identificamos que si las ganancias son mayores a las pérdidas, tendremos una utilidad del ejercicio. Y que si las ganancias son menores a las pérdidas, estaremos en presencia de una pérdida del ejercicio, ¿no? Para identificar, pues, los resultados de la empresa, ¿no? Es lo mismo que la cuenta de ingresos, las cuentas de ingresos son superiores a las cuentas de costos y gastos, tendremos una utilidad del ejercicio. Y si los ingresos son menores a las pérdidas y gastos, tendremos una pérdida del ejercicio, ¿no? Que es una clasificación de las cuentas, ¿sí? Y bajo la conceptualización desarrollada. Lo siguiente que tenemos que ver, pues son los tipos de cuentas, ¿no? Habíamos visto que tenemos cuentas de activos, pasivos y también cuentas de patrimonio, ¿no? Cuentas de patrimonio. Entonces aquí tenemos un listado de cuentas que no son las únicas, sino nada más son ejemplos de cuentas del activo, como por ejemplo cuenta caja, cuenta bancos, cuenta de letras por cobrar, los terrenos, los bienes raíces, las herramientas, muebles y útiles, maquinarias, instalaciones, mercaderías, clientes, deudores, retiros personales, dice anticipos de personal, letras en cobranzas, acciones y el IVA en crédito fiscal, ¿no? ¿Sí? En este caso estamos conociendo cuentas del activo. Cuentas del pasivo y patrimonio, pues podemos tener las cuentas de proveedores, acreedores, letras por pagar, cuentas por pagar, ¿sí? Todo lo que sea por pagar es cuenta de pasivo, préstamos bancarios, impuestos por pagar, impuestos únicos, impuestos retenidos, el capital, que es una cuenta de patrimonio, sueldos por pagar, arriendos por pagar y el IVA en débito fiscal, ¿cierto? Son un sinnúmero de cuentas de activo, pasivo y patrimonio de la estructura del estado de situación financiera, ¿sí? No olvidarnos que las cuentas de activo, pasivo, patrimonio se les conoce también como cuentas reales. Y por otro lado, pues dentro de los tipos de cuentas tenemos las cuentas de resultados o cuentas nominales, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener cuentas de ganancias o de ingresos, ¿sí? Cuentas de ingresos y también cuentas de pérdidas, ¿no? Que son los costos y los gastos, ¿no? Sí, costos y gastos. Por lo tanto, dentro de las cuentas de costos y gastos tengo gastos generales, sueldos pagados, leyes sociales, impuestos pagados, descuentos concedidos, intereses pagados, el costo de ventas, que es una cuenta de costo, ¿sí? Arriendos pagados y los recargos, ¿sí? Que son algunas de las cuentas de costos y gastos. Y por otro lado, pues puedo tener cuentas de ingresos, ¿sí? Estas cuentas de ingresos son las ventas, los intereses cobrados, los descuentos obtenidos, recargas cobradas, arriendos cobrados, sueldos cobrados, honorarios cobrados, arriendos cobrados, todo lo que es pagado, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues tenemos cuentas de ingresos, ¿sí?
Algo que debemos tener en cuenta una vez que determinemos saldos, dice, las cuentas de activos si tienen saldo, este siempre será de saldo deudor. Las cuentas de pasivos si tienen saldo, este siempre será de saldo acreedor. Que las cuentas de pérdidas tendrán saldo deudor y que las cuentas de ganancias tendrán saldos acreedores. ¿Estamos? Entonces, tipo de cuentas que se necesita para desarrollar pues la contabilidad, ¿sí? Previo pues a poder desarrollar cualquier tipo de acción dentro del ámbito contable, pues es importante conocer que existe un plan de cuentas, ¿no? Después de conocer los conceptos de la contabilidad, después de conocer los principios, de conocer las características de la información financiera, entramos a conocer lo que es la cuenta contable. Esta cuenta contable que tiene ciertas condicionantes, ciertos tecnicismos que hay que respetar en el ámbito contable para llegar a presentar la información bajo principios de contabilidad generalmente aceptados y obviamente bajo normas internacionales de información financiera y normas internacionales contables. Dentro del listado de las cuentas que tenemos, del listado de todas las cuentas contables que existen, ese listado de cuentas se lo conoce como el plan de cuentas, ¿no? Ese plan de cuentas, como lo habíamos comentado, pues es un listado de cuentas de una empresa que ha determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables. Esto dependerá pues de la naturaleza de las actividades económicas que realice, pues dice que no será lo mismo una contabilidad de un hospital que la contabilidad de un supermercado, no será lo mismo que una contabilidad de una empresa industrial, no será lo mismo que la contabilidad de una empresa de servicios petroleros, por ejemplo, ¿sí? Tendrán diferentes cuentas, algunas muchas serán en común, pero algunas que no las utilizarán y otras que sí las van a utilizar. Para conformar pues un plan de cuentas tiene ciertos requisitos. El requisito número 1 pues es el plan de cuenta debe ser amplio de manera que abarque todas las actividades de la empresa, ¿sí? Que sea amplio y que abarque todas las necesidades de la empresa, todas las actividades que tenga la empresa. Como requisito número 2, debe ser flexible para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa, ¿sí? Número 3, desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación numérico de las cuentas de manera que sea fácil su identificación dentro de los grupos, ¿cierto? Por lo tanto, pues dice acá nos da un ejemplo muy rápido y tenemos cuentas y sus subcuentas, ¿no? Entonces tenemos la clase de la cuenta, una cuenta de activo. Dentro de las clases de cuenta podemos tener activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, ¿sí? Tenemos esas clases de cuentas, ¿no? ¿Sí? 6 clases de cuentas. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, ¿ok? La siguiente pues serán las cuentas de grupo, ¿sí? Dentro del activo existen cuentas de grupo que pueden ser los activos circulantes, los activos no circulantes, los activos corrientes o activos no corrientes, ¿sí? Son cuentas de grupo. Lo mismo pasa con el pasivo, pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo. En el patrimonio podemos tener cuentas de grupo, el capital, los resultados, ¿sí? Las reservas. Y por último, pues tenemos las cuentas, ¿no? Las cuentas de movimiento, ¿sí? La cuenta que se utiliza para dar movimientos. En este caso tenemos la cuenta caja, podemos tener la cuenta bancos, la cuenta de pasivos, podemos tener documentos por pagar, cuentas por pagar. En la cuenta de patrimonio tenemos en el caso del capital social, tenemos la cuenta de resultados del ejercicio, ¿sí? Que son cuentas de movimiento, ¿sí? Entonces, dentro de un plan de cuentas, nosotros dentro de la estructura vamos a conocer las clases de cuenta, ¿sí? Que son activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, y los grupos de las cuentas, que son la clasificación que tiene cada uno de las clases de cuenta, ¿sí? Y luego tenemos las cuentas de movimiento. ¿Las cuentas de movimiento pueden tener unas subcuentas? Sí, cuando quiero identificar una particularidad de esa cuenta. Por ejemplo, yo tengo la cuenta caja, ¿sí? Y tengo varias sucursales. Entonces pongo caja sucursal número 1, caja sucursal número 2, caja sucursal 3 y caja matriz.
¿cierto? Porque puedo tener varias cajas que quiero identificar. Puedo tener en la cuenta de bancos, puedo tener el banco de la SUAY, puedo tener el banco del Pichincha, puedo tener el Banco del Pacífico y Banco Produbanco, ¿sí? Entonces lo clasifico con subcuentas para llevar sus registros independientes. A ese nivel tiene que ser el plan de cuentas porque debe ser muy amplio, de manera que abarque todas las actividades que necesita la empresa, ¿no? Debe ser muy flexible porque me va a permitir ingresar, si la empresa evoluciona, ¿sí? Y va a necesitar más cuentas contables, me permite ingresar más cuentas contables. Y que tenga que ser codificado, como vemos, pues aquí está codificado, siempre tendremos esta codificación. Cuentas de activos serán la número 1, cuentas de pasivos serán la número 2, cuentas de patrimonio serán la número 3, cuentas de ingresos será la número 4, cuentas de costos será 5 y cuentas de gastos será la número 6, ¿cierto? Entonces tendremos el número de la cuenta codificada con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y comienzan a armarse el plan de cuentas en función de sus grupos y de cuentas que necesita. Entonces tendré en la cuenta del activo con una cuenta de grupo que será 1.100. ¿Sí? Si tengo la cuenta de caja, pues será la 1.1.1, ¿sí? Que será cuenta caja. Si hay una subcuenta, puede ser la 1.1.11, que será la cuenta caja casa matriz. ¿Sí? Entonces puedo clasificar y debe ser muy flexible para poder codificar. ¿Estamos? Plan de cuentas. Dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro de la plataforma yo les había cargado, ¿sí? Un plan de cuentas que lo vamos a utilizar, ¿sí? Un plan de cuentas que lo vamos a utilizar dentro de esta clase, ¿no? Así que si ustedes tienen chance de ingresar en este momento a la plataforma, pues podemos ver que dentro de la plataforma tenemos una pestañita, ¿sí? Una pestaña donde tenemos el plan de cuentas, ¿sí? Plan de cuentas para las clases contables que está en la unidad número 2, ¿sí? Estamos ya en la unidad número 2, por lo tanto, pues puedo descargarme este plan de cuentas, ¿no? Le dan un clic y se les va a descargar un plan de cuentas, ¿sí? ¿Qué es el plan de cuentas? Pues está, que ustedes van a encontrarlo, pues está en formato Excel, ¿sí? Está en formato Excel y lo vamos a revisar en este instante, ¿no? Entonces me dice, lo primero que me dice es, aquí tengo todas las cuentas, ¿no? Cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, ingresos, costos y gastos, ¿sí? Y están las cuentas que normalmente utilizan las empresas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué plan de cuentas podemos encontrar? Pues podemos encontrar, ¿qué cuentas podemos encontrar? Pues encontramos las cuentas del activo, ¿sí? Con el grupo básico, el grupo financiero, la cuenta de control, cuenta de detalle y cuenta de detalle de movimiento, ¿no? ¿Sí? Cuenta de movimiento. Por lo tanto, aquí tenemos ya codificado, nos dan las codificaciones, los códigos que tenemos para cada una de las cuentas. Entonces, como ven, ahí tenemos la cuenta caja, puedo tener una cuenta caja general. Fondo fijo, los bancos, ¿sí? Puedo tener cuentas por cobrar, que son cuentas del activo corriente, ¿sí? También puedo ver que tengo cuentas del activo no corriente, ¿sí? O de largo plazo, tengo propiedad, planta y equipo, ¿sí? Tengo todas las denominaciones del equipamiento y los activos intangibles, ¿no? Puedo tener cuentas de activos diferidos y otro tipo de activos que no sean ni de corto ni de largo plazo. ¿Sí? Entonces tenemos todo el detalle de las cuentas, ¿sí? Del activo. Lo mismo pasa con el pasivo. Lo mismo pasa con el pasivo, ¿no? En el pasivo tenemos cuentas, ¿sí? Asimismo de grupo básico, que son los pasivos, grupo financiero, que es el pasivo corriente, pasivo no corriente, ¿sí? Y asimismo tengo cuentas de control, efectos de pago, cuentas por pagar, las cuentas de detalle, ¿sí? Y las cuentas de movimiento, ¿no? Cada una de las cuentas de movimiento que vamos a necesitar para registrar. Tengo las cuentas totales. El patrimonio también tiene su clasificación. Cuenta de grupo básico, patrimonio,
capital social, los resultados, ¿sí? Las reservas, tenemos y cuentas de movimiento, ¿no? ¿Sí? Cuentas de ingresos, asimismo, pues yo puedo tener ingresos de ventas de la actividad, otras ventas, puedo tener permutas, ventas en especies y otro tipo de ingreso, ¿no? Entonces tengo todo el detalle de las cuentas que se requiere y que necesitamos buscar para contabilizar. Cuentas de costos, de igual forma, tengo costos si son directos o indirectos, son fijos o variables, ¿sí? Fijos o variables. Y en este caso, pues son de producción, administración, de financiamiento, ¿sí? Cualquier movimiento del costo que se represente, ¿no? Mano de obra, los fletes, ¿sí? Básicamente bajo ese criterio. Y por último, pues tenemos las cuentas de los gastos, un poquito más detallado, ¿sí? La cuenta de gastos, pueden ser gastos de producción, ¿sí? Gastos de ventas o gastos de administración. Y cada uno de ellos, pues dentro de la producción podemos tener diferentes departamentos, departamento de producción, ¿sí? El de ventas, departamento de comercialización y el departamento administrativo. Y las cuentas de movimiento de gastos laborales, pues tengo sueldos, horas extras, vacaciones, bonos, utilidades, intereses, bonos por antigüedad, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de talento humano, ¿no? Los viáticos, hospedaje, estacionamientos, alimentación, gastos y transporte. En las comerciales, de igual forma, todo el tratamiento de sueldos, los viáticos que se pueden entregar y los eventos que se pueden realizar por ámbito comercial. En la administración, pues ya tienen más movimientos para pagar servicios básicos, implementación de oficina, gestiones, muebles y enseres, gastos de personal, los viáticos, las depreciaciones, la obsolescencia, la amortización, el mantenimiento, la reparación, el resguardo y vigilancia, ¿sí? Las pólizas de seguros, los gastos bancarios y los tributos nacionales. Tenemos ya cuentas de gastos de movimiento que vamos a tener que utilizarlas para registrarlos contablemente. Así que por favor, les pido que puedan descargarse esta información, este plan de cuentas que está en la plataforma, ¿sí? Porque necesitaremos utilizar esta información del plan de cuentas, necesitaremos utilizar la información necesitaremos utilizar también la información la información que estábamos revisando en la parte de acá, ¿no? Que es, ¿sí? Necesitaremos en los tecnicismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de revisar el plan de cuentas, ¿sí? Después de haber conceptualizado el plan de cuentas, lo que vamos a realizar son ejercicios prácticos. ¿Estamos? ¿Sí? Dentro del ámbito contable, pues lo que nosotros buscamos, aparte de conceptualizar, conocer la contabilidad, pues lo que nos interesa es desarrollar ejercicios prácticos. ¿Estamos? ¿Sí? Necesitamos conocer, ¿sí? Cómo se forman y cómo se desarrollan los asientos contables, porque en algún momento determinado, si bien es cierto, no vamos a ser contadores, ¿sí? Si bien es cierto, no vamos a ser contadores, pero necesitamos conocer que se hayan realizado correctamente las operaciones y los registros del ámbito contable. ¿Estamos? La capacidad que nosotros vamos a generar y el conocimiento que debemos generar a nivel de administradores de farmacias, pues es en función de que podamos conocer la información contable y la podamos interpretar, tal cual como decía en los principios de contabilidad, ¿no? La información contable financiera se tiene que entregar a todo mundo, ¿sí? Pero tiene que ser a todo mundo que pueda tener la capacidad de leer, de interpretar y de tomar decisiones. Por lo tanto, su conocimiento, ¿sí? En el ámbito contable, pues tiene que ser enfocado en que ustedes tienen que tienen que conocer el proceso, ¿sí? Poder realizar y poder conocer cómo se estructuraron las operaciones y las transacciones, ¿sí? Y cuando tengamos estados financieros, pues poder dar una lectura y cuestionarlos, ¿no? Sí, sobre todo cuestionarlos. Ese es el trabajo de un administrador, no es el aspecto de desarrollar contabilidad, sino es tener conocimientos básicos de la contabilidad, saber cómo se desarrollaron los asientos y cómo se construyeron los estados financieros. Y nosotros vamos a realizar ese trabajo. Vamos a desarrollar dentro de esta materia, pues vamos a desarrollar ejercicios prácticos, vamos a ver cómo se desarrolla en la contabilidad la información contable financiera, ¿sí? Y vamos a realizar, pues, los ejercicios necesarios
¿sí? Para entender cómo se lleva a cabo, pues, dentro del proceso contable, ¿ok? Entonces, dentro de la plataforma, de igual forma, ¿sí? Dentro de la plataforma, pues, yo les había dejado unas transacciones, ¿sí? Que están en sí mismo en la unidad número 2. Están en la unidad número 2, debieron haberlo visto, ¿sí? Estas transacciones son de la empresa X y Z, ¿sí? Que está desarrollada para el ámbito sincrónico, o sea, para el desarrollo en clase, ¿ok? Así que les pido, por favor, ingresen a la plataforma y descárguense el archivo, ¿sí? Se descargan el archivo y lo abren, ¿ok? Perfecto, entonces el archivo que vamos a descargarnos, el archivo que vamos a descargarnos es de la empresa X y Z, ¿sí? Aquí nos da una información que es un contribuyente especial, es un análisis de transacciones y este ejercicio, ¿sí? Tiene unas transacciones que las vamos a ir desarrollando, ¿no? ¿Sí? Nos dan, en este caso, 6 transacciones y nos dice que vamos a hacer un análisis. Esta parte, ¿sí? Justamente porque entendemos que no son contadores, ¿sí? Porque sabemos que no son contadores, ¿sí? Y pues los que tuvieron la oportunidad de hacer ejercicios contables, pues recordarán cómo se realiza una transacción y las personas que no han desarrollado ámbito contable, pues este esquema sirve justamente para poder desarrollar este esquema sirve para poder desarrollar la parte metodológica del registro de las transacciones. Esto normalmente, pues este análisis de las transacciones, un contador, un asistente contable, pues lo hace de memoria, ¿no? Lo hace directamente en un sistema contable. Pero nosotros vamos a aprender la temática, cómo identificar, cómo hacer un análisis, ¿sí? Las cuentas que intervienen, las clases de cuentas, cómo se afectan y qué movimiento tendría que generarse. Si es un debe, un haber. Entonces, para esto, pues yo voy a necesitar, ¿sí? Para esto yo voy a necesitar, pues desarrollar, vamos a necesitar desarrollar y tener a la mano los diferentes esquemas, ¿no es cierto? Lo que necesitamos para esto. ¿Qué necesitamos? Pues lo primerito que necesitamos son los tecnicismos contables, necesitamos los tecnicismos, necesitamos las transacciones, necesitamos nuestro plan de cuentas, ¿sí? Y con esto pues vamos a ir desarrollando diferentes ámbitos, no solo de conocimiento contable, sino también vamos a ir desarrollando ámbitos de conocimiento tributario, legalidad laboral, y vamos a ir revisando también la normativa, ¿ok? Por lo tanto, pues para el ambiente tributario, pues ya aquí nos da un esquema de contribuyente especial, ¿sí? Este esquema de contribuyente especial, pues hace que yo tenga que justamente, que yo tenga que tener ciertas premisas para este aspecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me dice que para la parte tributaria, yo necesito entrar al Google, ¿sí? Vamos a trabajar en el Google y vamos a consultar lo siguiente. Vamos a ver la tabla de retenciones en la fuente del año 2024. Entramos al Google y buscamos la tabla de retenciones en la fuente del año 2024, ¿sí? Y en las páginas del SRI me dice que está el porcentaje de retenciones de impuesto a la renta. Y lo descargamos, ¿sí? Lo descargamos y lo vamos a abrir. ¿Sí? Entonces, si descargamos este archivo, dice que es
esta tabla de retenciones que están actualizadas a julio del año 2024. Están actualizaditas y aquí tenemos los porcentajes de retenciones en la fuente, ¿no? ¿De qué? Del impuesto a la renta, que ya las estaremos desarrollando dentro de los conceptos. Entonces, necesitamos ingresarnos a la plataforma del Servicio de Rentas Internas, buscamos todas las retenciones en la fuente 2024 y nos bajamos los porcentajes de retención de impuesto a la renta, que es una página del SRI en formato XLS, o sea, en formato de Excel. Y lo descargamos y tenemos este primer anexo. ¿Estamos? ¿Todos estamos claros? Sí, listo. Perfecto. Entonces, por favor, descargarse este primer archivo. Perfecto. Primer dato, ¿no? Siguiente dato, pues asimismo, en el mismo Google vamos a buscar en cambio la tabla de retenciones, ¿sí? Del IVA, ¿sí? Tabla de retenciones del IVA del año 2024, ¿sí? De igual forma, damos un clic ahí y en una página del Servicio de Rentas Internas con formato XLS hay un cuadro de retenciones de IVA, ¿sí? Y lo damos clic y lo descargamos. Asimismo, lo descargamos y lo abrimos, ¿cierto? Y vamos a necesitar dentro de este esquema, pues tener esta tabla, es una matriz, ¿sí? Es una matriz que el Servicio de Rentas Internas ha desarrollado para el efecto de retenciones, ¿sí? Del impuesto el valor agregado, ¿no? Entonces, asimismo, lo vamos a conocer, lo vamos a revisar cómo se lo desarrolla para la venta y para la compra, dependiendo de lo que estemos haciendo, si estamos comprando, si estamos vendiendo, nos posicionaremos en cada una de estas instancias. Es una matriz, ¿sí? Que servirá pues justamente para cruzar lo que estemos haciendo, ¿no? Un contribuyente especial frente a otro contribuyente especial, donde se cruzan. ¿Qué se retienen? No se retienen nada, se retienen el 100, el 30%, dependiendo de qué tipo de contribuyente estamos hablando, ¿ok? Entonces, vamos a ir revisando esta información. Entonces, lo primerito, ¿qué necesitamos para realizar? Lo primero, el plan de cuentas, ¿no? Sí, descargarse de la plataforma, el plan de cuentas, donde tendremos las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Primer dato. Segundo dato, tener a la mano los tecnicismos contables, ¿cierto? Para identificar si es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos y ver cómo se afecta contablemente. El siguiente dato que necesitamos es descargar de la plataforma las transacciones, ¿sí? Las transacciones que están en la unidad número 2. Vamos a descargarnos las transacciones de la empresa X, Y, Z, que es un contribuyente especial, para desarrollar el análisis de las transacciones, ¿sí? Siguiente paso, pues es descargarse de la plataforma del SRI la tabla de retenciones de impuesto a la renta que está actualizada a julio del 2024. Y eso nos va a dar información actualizada, ¿no? Porcentajes de retención que están vigentes, ¿no? ¿Sí? Retenciones a julio, ¿no? Aquí están todas las retenciones. La actualización última ha sido a julio del 2024. Y luego de eso, pues también tenemos que descargarnos del Servicio de Rentas Internas. Vamos a descargarnos la tabla de retenciones del impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? Con sus porcentajes que están dentro de esta matriz. Y que dentro de estas clases estaremos aprendiendo a trabajar bajo este esquema y cómo se desarrolla esta matriz, ¿no? Sí, esta matriz que es cuando vendo y esta matriz que es cuando compro, ¿no? Cuando vendo y cuando la compro. Es una matriz y vamos a poder identificar cuál es el efecto y cuál es la retención que se debería realizar y reconocer dentro del ambiente contable, tributario. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí?
Listen, usted dijo que descarguen el que está en la pantalla Ujú. y también el porcentaje de retención, ¿no? Correcto, tienes que entrar a la plataforma del Servicio de Rentas Internas, la buscas como tabla de retenciones de impuesto a la renta 2024 y también la tabla Ya. de retenciones del IVA 2024. Y se descargan esos archivos porque van a necesitarlos en el momento de realizar las transacciones. Por eso, los dos nomás son de Del servicio, descargarlos. exactamente. Y del portal, ¿cómo es? De la plataforma e-learning, ahí en cambio vas a encontrar las transacciones contables, este archivo de Excel, ¿sí? Y también vas a encontrar en la plataforma este archivo del plan de cuentas, ¿no? ¿Sí? Que pues básicamente es lo que vamos a necesitar para poder desarrollar las transacciones. No se olviden tener a la mano también el tecnicismo contable, porque esto también nos servirá para ir desarrollando las transacciones. La plataforma En el en la e-learning, unidad, en en la la unidad unidad número 1. 2. 2. Ya Ay, estamos en la perdón, unidad número 2. Ujú. estoy perdida, listo. En la plataforma. Hasta la plataforma la tengo Sí, aquí. ya la estoy viendo ahorita. Transacciones 2, Per- empresa X, Y, Z. Perfecto, esa misma. Esa misma. Ya, Entonces ahí le das un clic y se te descarga. ya, entonces eso empezamos a hacer o en clase. Eso vamos a hacer, esto para trabajos sincrónicos. Vamos a desarrollar aquí en la, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar aquí en la plataforma. Así que sin problema, ¿no? Vamos a trabajarlo ahí, aquí en línea, en clase. Así que hoy vamos a iniciar con las primeras transacciones. ¿Estamos? Ya le hice. Genial. Perfecto. Entonces, tenemos todas las herramientas necesarias. Lo que nos interesa ahora es ver el contexto, ¿no? Sabemos que dentro de las organizaciones, pues las empresas tienen diferentes tipos de categorías dentro del ámbito tributario, ¿sí? Unas empresas, pues son unos contribuyentes, se les conoce como personas naturales, otros como personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Otras son sociedades, ¿sí? Simples y sencillas. Y por otro lado, pues dentro de la categoría del servicio de rentas internas, pues también existen los contribuyentes especiales, ¿sí? Que son empresas que tienen grandes volúmenes de ventas y que por una resolución el servicio de rentas internas les determina que son contribuyentes especiales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, dentro de los contribuyentes que se maneja el servicio de rentas internas, podemos tener personas naturales que también por sus volúmenes de ventas han sido obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Por otro lado, todas las sociedades, ¿sí? Que se hayan conformado, sean sociedades anónimas, compañías limitadas, sociedades de acciones simples, las famosas SAS que hoy en día están en auge, ¿sí? Que se haya creado como una persona jurídica, ¿sí? Se lo conocerá como una sociedad. Y dentro de las actividades que realizan las sociedades, pues por sus montos, por su tamaño, ¿sí? El servicio de rentas internas también les cataloga como contribuyentes especiales, ¿sí? Estos contribuyentes especiales tienen los mismos derechos, ¿sí? Pero más obligaciones que las personas naturales y las sociedades, ¿cierto? Por lo tanto, pues un contribuyente especial está sometido a una inspección mucho más grande por parte del Servicio de Rentas Internas porque tiene que entregar información adicional y tiene otros compromisos de carácter tributario que tiene que presentar y tiene que desarrollar por su determinación, ¿sí? Por ser nominado como contribuyente especial. ¿Estamos? Esto es legalidad tributaria, ¿sí? Nosotros podemos ver y nos podemos ir a la parte de la matriz del, de la matriz que ha generado el servicio de rentas internas, ¿sí? Y nosotros podemos dar lectura en la columna
en la columna B del comprador, ¿sí? Del agente de retención, que lo conoce así, lo cataloga. Servicio de rentas internas, al que compra se lo conoce como agente de retención, ¿sí? Y vamos a tener la clasificación bajo este criterio que ha determinado pues el Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes, ¿sí? Entonces tenemos un listado de contribuyentes aquí, ¿sí? Y los contribuyentes pues se los ha categorizado bajo este listado, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros ver que en la escala más alta, ¿sí? En la escala más alta está el contribuyente especial, ¿cierto? ¿Sí? El contribuyente especial. La siguiente entidad son las entidades, organismos del sector público, empresas públicas que no hayan sido catalogadas como contribuyentes especiales. Los siguientes son las empresas emisoras de tarjeta de crédito, ¿sí? A sus establecimientos afiliados, sean o no contribuyentes especiales. Luego tenemos las empresas de seguros y reaseguros, no contribuyentes especiales. Tenemos los exportadores habituales de bienes obligados a llevar contabilidad, contribuyentes especiales o no, excepto exportadores de recursos naturales no renovables. Tenemos operadoras de turismo receptivo por la adquisición de bienes y servicios destinados a la producción, comercialización de servicios que integran el paquete de turismo receptivo facturado, que sean contribuyentes especiales. Luego tenemos los mismos operadores receptivos de adquisición de bienes y servicios destinados a la producción y comercialización de servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado, que no sean contribuyentes especiales. Tenemos los exportadores de recursos naturales no renovables, sean o no contribuyentes especiales. Y luego tenemos la categoría de sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad que están al mismo nivel, ¿cierto? Y en el nivel más bajo de esto, pues tenemos a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Somos el común de los mortales dentro de la categoría de los contribuyentes. Una persona que abre su RUC será categorizada como persona natural no obligada a llevar contabilidad. Una sociedad, una persona jurídica que se crea, inmediatamente será una sociedad obligada a llevar contabilidad. ¿Estamos? Y luego pues puede ir cayendo en cada una de estas posiciones y si el Servicio de Rentas Internas así lo demanda, pues bajo una resolución le dictaminará como un contribuyente especial, ¿sí? Hay varios factores que está dentro de las categorías por el tamaño de sus ventas, por el tamaño de sus activos, ¿sí? O por la cantidad de retenciones que efectúan. Hay varias condiciones para que el Servicio de Rentas Internas evalúe un año un año contable, un ciclo contable, y al siguiente año, pues le determina por las condiciones que ha generado, le determina como un contribuyente especial. Inmediatamente que lo determine el contribuyente especial, pues la empresa está obligada pues a anunciar a sus proveedores, a sus clientes, que es un contribuyente especial. ¿Y dónde lo va a marcar? Pues en sus facturas, ¿no? Sí, en su factura habrá una leyenda que dice contribuyente especial bajo la resolución número tal. ¿Estamos? ¿Sí? Así se lo puede reconocer a un contribuyente especial por dos motivos, ¿no? Uno, puedo ir al portal del Servicio de Rentas Internas y consultar a ese cliente, a ese contribuyente con su RUC. Busco el RUC dentro del portal del Servicio de Rentas Internas y en su categoría pues va a estar puesto tipo de sociedad, contribuyente especial. Puedo solicitarle el RUC a esta persona, ¿sí? Y en el RUC va a estar la categoría tipo de sociedad, contribuyente especial. Puedo verlo así. Y de otra forma, pues la más básica es que el momento que me entreguen la factura, yo leo la factura y dentro de la leyenda de las especificaciones de la empresa, los datos de la empresa, debe estar el número de RUC y debe estar la leyenda contribuyente especial bajo la resolución número tal. ¿Estamos? ¿Sí? Por lo tanto, pues así podré saber si es un contribuyente especial o no es un contribuyente especial.
especial. ¿Estamos? Esto es con legalidad tributaria, ¿sí? Parte de la legalidad tributaria que estamos revisando, ¿ok? Perfecto. Siguiente aspecto, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la clasificación de los contribuyentes, ¿no? Diferentes contribuyentes, yo puedo saber si es una persona natural, me factura y es una persona natural, no va a tener la leyenda, ninguna leyenda en su factura, ¿no? Es una persona natural y nada más tiene el RUC y sus datos. En el caso de las sociedades, pues puede identificar que es una sociedad. ¿Por qué? Porque está constituida, tiene una razón social, ¿sí? Se llama empresa XYZ SA, sé que es una sociedad, sé que es una persona jurídica, ¿sí? Si veo que es una compañía limitada, si veo que es una sociedad de acciones simplificadas, es una persona jurídica y va a estar en esta parte, ¿cierto? ¿Sí? Si es una persona natural y el Servicio de Rentas Internas, al igual que los contribuyentes especiales, le dictamina que está obligado a llevar contabilidad por los montos de facturación, está facturando más allá de $100,000 al año, ¿sí? Y ejerce ciertas actividades, el Servicio de Rentas Internas le obliga a esa persona a llevar contabilidad. Inmediatamente que el Servicio de Rentas Internas le notifica, de igual forma, tiene que realizar el cambio en su facturación y debe poner la leyenda obligado a llevar contabilidad. ¿Cómo más puedo saber? De la misma forma, ir al Servicio de Rentas Internas con el RUC de esta persona y poner consulta de RUC. Pongo el número de RUC de esa persona y se va a exponer, se va a pasar el detalle de esa persona. Y voy a ver tipo de contribuyente obligado a llevar contabilidad. Entonces, una persona natural que está obligada a llevar contabilidad y en las facturas va a tener la leyenda de obligado a llevar contabilidad. ¿Estamos? ¿Sí? Estos están al mismo nivel de las sociedades, ¿sí? Cumplen con las mismas posiciones, los mismos derechos y obligaciones que las sociedades. Y de ahí en adelante, pues ya depende si estás categorizado y tu objeto social está bajo estos criterios, ¿no? Y si no, caso contrario, pues te determinan contribuyente especial, servicio de rentas internas. Hasta ahí, parte tributaria, ¿sí? Donde el agente de retención, pues puede ser una persona natural obligada a llevar contabilidad, puede ser una sociedad, varias sociedades que tienen carácter de contribuyentes y no contribuyentes especiales, y a los que les determina el Servicio de Rentas Internas como contribuyentes especiales, que son el máximo tope de los contribuyentes, ¿sí? Con más obligaciones y derechos en el ámbito tributario. ¿Estamos? Preguntas, dudas hasta ahí. Perfecto. Tiene preguntas, ¿ok? Entonces, eso, ámbito tributario, ¿sí? En cuanto a los contribuyentes. Asimismo, pues, dentro del ámbito de la legalidad tributaria, ¿sí? El Servicio de Rentas Internas y la ley tributaria, la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Sabe que tiene que, hay una generación de impuestos, ¿sí? De grandes impuestos a nivel nacional, que los conocemos y que forman parte del ámbito tributario. El impuesto al valor agregado es uno de ellos, un impuesto de transacciones, ¿sí? Que se desarrolla cada vez que hago una transacción, pues hay un efecto del impuesto al valor agregado, que puede tener dos tarifas hoy en día, tarifa 0% y tarifa 15%, y las tarifas especiales que única y exclusivamente manda la ley, ¿sí? Como la determina, ¿no? Pero hoy en día las dos tarifas que rigen dentro del Ecuador son tarifa 0% y tarifa 15%, y descuentos especiales dependiendo de ciertas condiciones como lo manda la ley. El otro impuesto que tenemos, que es uno de los impuestos más importantes, es el impuesto a la renta, ¿cierto? Este impuesto, en cambio, es hacia
hacia los rendimientos, ¿cierto? Sí, hacia los rendimientos, no a las transacciones, sino a los rendimientos. ¿Qué significa? Que después de desarrollar actividades económicas dentro de un estado, ¿sí? El Servicio de Rentas Internas, pues, evalúa la cantidad de ingresos que tienes, el efecto de tus costos y gastos y los resultados que tuviste bajo ese desarrollo de actividades económicas en el estado. Por desarrollar esas actividades, por generar los resultados que generas, o sea, tus ingresos menos tus costos y tus gastos, y obtener esos resultados, tú estás en la obligación de pagar un impuesto a la renta. Este impuesto a la renta es anualizado, ¿cierto? ¿Qué significa? Yo debo terminar el ciclo contable del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Genero mis ingresos, resto mis costos y mis gastos, ¿sí? Y genero una base imponible, ¿sí? Una base imponible que va a estar sujeto a varios cálculos de sumas y restas de valores, ¿sí? En función de determinar una base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Pero es bajo el criterio de los resultados. Bajo esos resultados, la tarifa dentro del Ecuador hoy en día, ¿sí? De impuesto a la renta es del 25%, ¿cierto? Yo pago el 25% de impuesto a la renta sobre los resultados obtenidos dentro de un periodo contable, ¿cierto? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Y que ese impuesto a la renta, pues, se paga al siguiente año, ¿sí? Se hace la declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Hasta el mes de abril del año siguiente, ¿sí? Eso dice la ley, ¿sí? Y haces bajo ese criterio, pues tienes tienes que desarrollar el pago del impuesto a la renta, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, entonces en este caso, el impuesto al valor agregado, al ser un impuesto transaccional, pues eso vas haciendo recaudaciones mensuales. ¿Por qué? Porque haces transacciones dentro del mes, ¿sí? Y dentro del mes liquidas y pagas el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Entonces, una manera de generar recursos, el servicio de rentas internas, perdón, no, el recurso del servicio de rentas internas, que es el agente recaudador del Estado, el Estado pues desarrolla y se nutre de los tributos que se generan a la interna del Estado, ¿sí? La forma de recaudar, pues, tiene que ser de forma mensualizada, ¿cierto? Pero el impuesto a la renta es de forma anualizada, ¿sí? Entonces, el Estado esperar hasta que se cumplan los 365 días del año y que liquides al mes de agosto, pues básicamente, pues necesita recursos inmediatos, ¿cierto? Para eso, pues la ley de régimen tributario interno, pues tiene dentro de sus parámetros, de sus artículos, habla sobre las retenciones del impuesto a la renta, ¿sí? ¿Qué son estas retenciones? Pues son unas recaudaciones de fondos, ¿sí? Anticipando el pago del impuesto a la renta que el contribuyente lo va a realizar el siguiente año hasta el mes de abril, ¿cierto? Entonces, la retención en la fuente de impuesto a la renta sirve para que el Estado recaude mes a mes, anticipe mes a mes el pago del impuesto a la renta que tú vas a realizar el siguiente año, ¿sí? Y para eso, pues existen ciertos porcentajes, ¿sí? Ciertos porcentajes vigentes dependiendo, ¿sí? Dependiendo de la actividad que realizas o de la transacción que estás desarrollando, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí, en este listado tenemos todas las transacciones que se podrían dar dentro dentro del estado ecuatoriano. Cualquier tipo de transacción, ¿sí? Tenemos un listado, ¿sí? De alrededor de 130, de 130 o 128 categorías de servicios o venta de bienes que se podrían dar en el Ecuador y que tienen ciertas condiciones de retenciones, ¿sí? Que los porcentajes de retenciones van desde el 0.1%, ¿sí? Del 1 por mil, porque hay unos del 2 y 3 por mil, ¿sí? Hasta el 37%, ¿sí? Hasta el 37% dependiendo de la categoría o de las instancias que se requiera analizar. Y que normalmente, pues cuando no hay una condicionante, pues habrá
porcentajes del 25%, ¿sí? Dentro de la estructura nacional. Entonces, estos porcentajes, ¿sí? Se los desarrolla cada vez que yo hago transacciones, ¿cierto? Cada vez que yo hago una transacción, tengo que analizar si debo retener o no debo retener el impuesto a la renta. En estos porcentajes, bajo estos criterios, ¿sí? De actividades. Aquí yo voy a clasificar todas las actividades. Miren, hay actividades de honorarios profesionales, servicios relacionados con el título profesional, servicios prestados por sociedades residentes, ¿sí? Tengo comisiones, tengo pagos a notarios, pagos a artistas, honorarios de más, servicios predomina la mano de obra, tengo tengo la compra de transferencia de bienes muebles, tengo la compra y transferencia de bienes inmuebles, tengo arrendamiento de bienes inmuebles, reaseguro, rendimientos financieros, tengo absolutamente todo, ¿cierto? Y hay ciertos parámetros donde dicen posiblemente no encuentro no encuentro el bien o el servicio que yo estoy vendiendo, pues hay ciertos, ¿cómo es? Ciertos servicios que integran ya los demás, ¿no? Sí, por ejemplo, pues, si no sé cómo, catalogarle otros servicios, tengo otras compras de bienes y servicios que no están sujetos a retención, ¿no? Y pues revisaré, pues, básicamente este criterio, ¿no? Tengo absolutamente todos los movimientos, ¿no? Tengo todos los movimientos que se podrían desarrollar, ¿sí? Bajo el criterio, ¿sí? Bajo el criterio que pueda entregar, ¿no? Entonces aquí está, y hay que conocerlo y hay que desarrollar. Nosotros vamos a revisar ciertos criterios porque habrán ciertos servicios, habrán ciertos bienes que vamos a realizar en transacciones e iremos viendo los porcentajes que atañen en este caso. Esto tiene una normativa, ¿sí? Hay ciertas resoluciones de ámbito normativo, ¿sí? Son diferentes resoluciones dentro de la ley de régimen tributario interno que están y hablan sobre el ámbito de las retenciones, ¿sí? Y asimismo, pues hay ciertos factores a considerar que hablan justamente por el efecto de los movimientos que posiblemente no se tengan que retener. Y dice que hay que considerar, dice, el monto mínimo para efectuar una retención es de $50. Eso quiere decir que si la factura es de $50, no le hago la retención, pero de realizarse pagos a proveedores permanentes, ¿sí? Se efectuará la retención sin importar el monto, ¿sí? Y por permanente se entiende que 2 o más compras en un mismo mes calendario se realizado. Eso quiere decir que si yo la primera compra a ese proveedor le compré $50 y no le retuve, la siguiente compra dentro del mes le volví a comprar a ese mismo proveedor, ¿sí? Ya tengo que hacerle la retención de cualquier monto. Me puede facturar $1, como puede facturar 100 millones de dólares, ¿cierto? No importa el monto, si ya es un proveedor recurrente, ¿no? Un proveedor permanente. Entonces el monto desaparece. Solo si el proveedor no le voy a volver a comprar dentro del mes o es un proveedor que le compro una sola vez en el año y nunca más, entonces si es menor a $50, no le retengo. Pero si es mayor, ya le hago la retención, ¿ok? Y si le compro varias veces, ya se vuelve un proveedor recurrente, entonces tendré que retenerlo por cualquier monto. Lo siguiente dice, el comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de 5 días hábiles a partir de la emisión del comprobante de ventas, ¿sí? Entendemos que hay una normativa, una legalidad sancionatoria, que si yo no entrego el comprobante de retención en los 5 días hábiles, pues, ese valor, ¿sí? Ese valor de retención, ese valor de la compra será no deducible de impuesto a la renta. Hay sanciones también, ¿sí? Términos sancionatorios de valores con multas pecuniarias, ¿sí? Que por el efecto de no realizar el comprobante de retención y no entregar en el tiempo establecido. Luego me dice, no estarán sujetos a la retención en la fuente del impuesto a la renta instituciones y empresas del sector público, incluyendo el BID, la CAF, la CFN, la ONU, el Banco Mundial,
Instituciones de educación superior legalmente reconocidas por el CENESID, ¿sí? Y ahí pues podemos poner el ejemplo, el Instituto Bernardo Higgins es un instituto de educación superior legalmente reconocido por el CENESID, ¿sí? Por lo tanto, no serán sujetos a retenciones del impuesto a la renta. Eso quiere decir que si el servicio de rentas internas, ¿sí?, genera una venta y alguien tiene que retenerle, no le va a poder retener, porque es un instituto de educación superior, está legalmente reconocido por el CNSI. Instituciones sin fines de lucro legalmente constituidas, las misiones diplomáticas de países extranjeros, pagos por conceptos de reembolso de gastos, compra-venta de divisas, transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustible y los demás pagos para quienes dicho ingreso no constituya una renta gravada. Entonces no estarán sujetos a retenciones única y exclusivamente lo que dice la ley. Son estas personas en particular. Para las transacciones efectuadas en el exterior, se deberá considerar si existen convenios de doble tributación. ¿Qué significa? Si hay un convenio entre estados, ¿sí?, acuerdos bilaterales entre estados, ¿sí?, el acuerdo de doble tributación dice que las retenciones, ¿sí?, se realizarán en el país de origen. Si bien una empresa colombiana, que hay un acuerdo bilateral entre Ecuador y Colombia, ¿sí?, acuerdo de doble tributación, viene una empresa colombiana a realizar actividades y genera ingresos aquí, no le podrán retener impuesto a la renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a tributar en su país de origen, ¿sí?, por el acuerdo de doble tributación, ¿sí?, que son convenios de doble tributación, ¿sí? Las transacciones de paraísos fiscales, de regímenes fiscales preferentes, pues tampoco tendrán, ¿sí?, tampoco tendrán esa consideración. Y dice los pagos a no residentes. La tarifa general de retención prevista en la ley es del 25%. Bien, una persona que no es residente, que está menos de 6 meses aquí en el Ecuador y hace actividades que generan ingresos, se le retendrá el 25%. Tratándose de pagos a personas residentes o establecidas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de tarifa, se lo realizará el 35%. ¿Sí? Si viene una persona, qué sé yo, una persona de Panamá, donde es un paraíso fiscal, viene a desarrollar actividades en el Ecuador, ¿sí?, y no es residente, viene a realizar actividades aquí en el Ecuador y genera ingresos, se lo va a retener el 35% del impuesto a la renta. Dice, en los casos en que por disposición legal o por aplicación de convenios para evitar doble imposición se hubiese aplicado una tarifa diferente, se deberá aplicar dicha tarifa. Y ahí viene estos porcentajes, ¿no? ¿Sí? Para pagos de no residentes, contratos, fletamento de naves de empresas de transporte aéreo marítimo internacional, se lo efectuará hasta el 37%, ¿sí? Que son tarifas diferentes y que habrá que ver el acuerdo en el que será el 37% si esa empresa es de paraísos fiscales, por ejemplo. Entonces, todos estos aditamentos, ¿sí?, forman parte de estas consideraciones importantes. Entonces, hay una legalidad tributaria que vamos a tener que conocer y vamos a tener que respetarla, ¿no? Nosotros nos vamos a ir a situaciones básicas, compras de bienes, de servicios, ¿sí?, a nivel nacional, ¿ok? Para utilizar estas retenciones, este cuadro de retenciones que está vigente hasta el mes de julio del presente año. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ya tenemos tabla de impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, ¿sí? Habíamos visto también la parte la parte del plan de cuentas de activo, pasivo, costos, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, ¿sí? Y el detalle de las cuestas, que es lo que necesitamos para las transacciones. Y luego, pues obviamente vamos a entender que tenemos una empresa, que formamos parte de una empresa. ¿Cuál es la empresa que nosotros formamos parte? Somos la empresa XYZ Sociedad Anónima. Si es un contribuyente especial, ¿sí? Y vamos a realizar diferentes tipos de transacciones, ¿cierto? Unas serán de compra y otras serán de venta. Y en las dos instancias tenemos que ver si hay generación de ámbito tributario o no lo hay, ¿ok? Sí, entonces vamos a ver la primera transacción, ¿sí? Normalmente cuando una empresa inicia actividades, ¿sí?, genera pues
balance de situación inicial o hace un movimiento sobre las cuentas iniciales. Cuentas de activo, pasivo y patrimonio. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esta empresa dice que inicia actividades y pues el socio decide aportar valores, ¿no? El comerciante inicia actividades y aporta $2.600.000, una camioneta valorizada en 5.200.000, un local comercial valorizado en 2.400.000 y letras por el 70% de la camioneta, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, dice que hay aportaciones de los socios, ¿sí? Tenemos cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio, ¿sí? Por lo tanto, pues, ¿qué cuentas intervienen? Pues vamos a ir desarrollando cada una de ellas, ¿no? Lo primero que vemos, dice, el comerciante inicia actividades con $2.600.000. Eso es dinero en efectivo, y cuando hay dinero en efectivo en nuestro plan de cuentas, ¿sí? Vamos a la cuenta de los activos y el dinero en efectivo se conoce como caja, ¿sí? Como caja general o caja, ¿no? Por lo tanto, esta vez vamos a tener la cuenta caja, ¿sí? Que es el dinero en efectivo. Lo siguiente me dice, tenemos una camioneta valorizada en 5.200.000. ¿Qué significa? Pues voy a mi cuenta de activo, me entrega propiedades, ¿cierto? Vehículos. Bien, Vehículos. sí, perfecto. Entonces vamos a la cuenta de propiedades, ¿sí? Dentro de las propiedades tenemos vehículos automotores, ¿sí? Y la cuenta se va a llamar vehículos, ¿no? La cuenta de vehículos. Luego me dice, me entrega un local comercial que está valorizado en 2.400.000. Asimismo voy a la parte de propiedades, ¿sí? Y voy a las edificaciones, ¿cierto? ¿Sí? Un local comercial es una edificación, por lo tanto la cuenta es edificios, ¿sí? Luego me dice que el vehículo no ha estado pagado en el 100%, ¿sí? Si bien es cierto, él ha ido a la concesionaria, ha comprado el vehículo y ha quedado, ¿sí? Con una deuda del 70%. Quiere decir, ha comprado con el 30% de la camioneta y el 70% aún debe de la camioneta, ¿no? Por lo tanto, dice que entrega las letras, ¿sí? Por el 70% de la camioneta, ¿no? Por lo tanto, va a haber una cuenta de pasivo, una obligación de pago, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos entrega una obligación de pago y todo lo por pagar son cuentas de pasivo, ¿sí? Y y cuando el pasivo es documentado, ¿sí? Cuando el pasivo es documentado, ¿sí? Yo voy a tener una cuenta de documentos por pagar, ¿cierto? Me está entregando un documento que debo pagar. Y la cuenta se llama documentos por pagar, ¿sí? Siguiente cuenta. Entonces, todo lo por pagar, cuenta del pasivo, ¿sí? Es una cuenta de pasivo corriente, ¿sí? Documentos por pagar. Y hasta ahí los datos que nos entrega. Pero hay una parte inicial que nos dice el comerciante inicia actividades con ciertos valores, ¿sí? Y habíamos visto dentro de los conceptos de la ecuación contable, decía que los activos son financiados por dos aspectos. Uno por efecto de obligaciones con terceros y otro efecto por las aportes o las obligaciones que tenemos para con los socios de accionistas, ¿sí? Y este comerciante, que es el dueño de la empresa, pues aporta valores. Y cuando aporta valores, eso es una cuenta de patrimonio, ¿cierto? Que generalmente es la cuenta de capital, que puede ser capital pagado o capital suscrito, ¿cierto? ¿Sí? En este caso en particular, vamos a registrar la cuenta de capital, ¿sí? De capital social, ¿sí? Vamos a registrar la cuenta de capital social. ¿Por qué? Porque el socio, ¿sí? Está aportando bienes, está aportando dinero en efectivo, pero también está entregando una deuda que debo a terceros y lo otro es un aporte del socio, ¿ok? Por lo tanto, tengo cuenta caja, cuenta de vehículos, cuenta de edificios, documentos por pagar y la cuenta de capital social. ¿Estamos?
Perfecto. Entonces, hasta ahí la primera parte. He identificado que tengo movimientos de caja, que tengo movimientos de vehículos, que tengo movimientos de efectivo, de edificios, que tengo documentos por pagar y sé que todo esto aportó el socio. ¿Sí? Entonces, he utilizado ciertas cuentas. ¿Sí? Ahora lo que me pide este análisis de transacciones es que yo diga qué clase de cuenta es. ¿Sí? Es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, ¿cierto? Entonces, la cuenta caja, ¿de dónde lo sacamos? La cuenta caja la sacamos de la cuenta de activo, ¿cierto? Caja general, cuenta de activo. Entonces, voy a decir, esta es una cuenta de activo, ¿sí? Asimismo, la cuenta vehículo, ¿de dónde la sacamos? ¿Sí? Dentro de los activos, de la propiedad, de las propiedades, y el vehículo está acá. Por lo tanto, es una cuenta del activo. Lo siguiente es el edificio. El edificio también estaba más abajo, estaba por aquí. La planta de edificios tenemos acá, ¿sí? Y es una cuenta de activo. Decíamos que todo lo por pagar, solo por el concepto de todo lo por pagar, era una cuenta de pasivo, ¿no? Sí, todo lo por pagar es una cuenta de pasivo. ¿Sí? Y el capital social, decíamos que el capital social era una cuenta de patrimonio. ¿Sí? Por lo tanto, digo que es una cuenta de patrimonio. ¿Sí? Hasta ahí lo que hicimos es identificar qué cuentas intervienen, personificar las cuentas, ¿sí? Dar las cuentas de la transacción que estamos realizando, es lo que hemos hecho, ¿sí? Lo siguiente es identificar qué clase de cuenta es. Es cuenta de activo, pasivo y patrimonio, ingreso, costo y gasto. Hemos identificado cada cuenta, que es esto de aquí. Ahora necesitamos saber cómo se afecta, ¿sí? ¿Cuál es la afectación? Y ahí que necesitamos, necesitamos los tecnicismos, ¿cierto? Y decíamos que las cuentas de activos se pueden aumentar o se pueden disminuir, que las cuentas de pasivo y patrimonio pueden aumentar o pueden disminuir. Entonces necesitamos tener este tecnicismo contable a la mano, ¿sí? Porque vamos a hacer el ejercicio que el contador o el asistente contable lo hace mentalmente, ¿cierto? Y dice, la cuenta caja, ¿sí? El comerciante para la empresa X, Y, Z, entrega esos dineros que antes la empresa cuando se constituyó no tenía, ¿cierto? Pero ahora como me está entregando, ¿qué pasa con el activo? Aumenta, ¿no? Paso de tener $0 a tener 2.600.000. Por lo tanto, aumenta el activo. Cuando el activo aumenta, cuando el activo se suma, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar un cargo. Eso es lo que me dicen, ¿no? Cuando un activo identifico que se aumenta, registro un cargo. Por lo tanto, yo voy a poner aquí que hago un cargo. ¿Estamos? Esa es la afectación que se va a dar en el primer movimiento. Cuenta caja, que antes no tenía sus valores la empresa, pero el accionista la entrega, por lo tanto, aumenta el activo. Cuando el activo aumenta es un cargo. Lo mismo pasa con el vehículo. Antes no tenía el vehículo, una cuenta de activo, no lo tenía. Como me está entregando, aumenta el activo, ¿cierto? Cuando el activo aumenta, es un cargo. El efecto para el edificio. De igual forma, antes no tenía el edificio, ahora tengo un edificio, por lo tanto, aumenta el activo, ¿cierto? Sí, por lo tanto, también es un cargo. ¿Qué pasa con el pasivo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el pasivo? De igual forma, el pasivo puede aumentar o puede disminuir. ¿Y qué me pasa? Me dice que cuando el socio vino y me dijo, ¿sabes qué? Hoy te voy a entregar una obligación de pago. Tú tienes que acabar de pagar esa camioneta a la concesionaria. Por lo tanto, antes no tenía cuentas por pagar y ahora tengo cuentas por pagar. Por lo tanto, aumenta el pasivo, ¿sí? Cuando el pasivo aumenta, ¿qué voy a hacer? Hago un abono, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es registrar un abono.
Y luego tengo el patrimonio, ¿cierto? De igual forma me dice, ¿sabes qué? El socio vino y te entregó cosas, aportó el socio. Cuando el patrimonio aumenta, ¿sí? De igual forma, cuando el pasivo y patrimonio aumenta, realizo un abono, ¿sí? Entonces hago un abono. Y ahí ya tengo los efectos para cada una de las cuentas, ¿no? ¿Sí? Cargo, 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 abono, abono. ¿Qué significaba las cuentas, el efecto de cargo? Que registro valores en el debe. ¿Qué significa los abonos? Que registro valores en el haber, ¿sí? Todo esto, el contable, el contador, el asistente contable, lo hace de forma mental. Estamos, pero nosotros estamos aprendiendo y vamos a ver cómo se registra. Por lo tanto, me dice, la cuenta caja, ¿cuánto es? En este caso es de $2.600.000. ¿Por qué registro en el debe? Porque hay un efecto de cargo, ¿sí? Luego me dice, la cuenta de vehículos, 5.200.000, ¿sí? 5.200.000. ¿Por qué registro en el debe? Porque es un movimiento de cargo, ¿sí? El edificio, ¿sí? Por efecto de cargo, registro los valores en el debe. ¿Cuánto? $2.400.000, ¿sí? Luego me dice, el documento por pagar es un abono. Por ser un abono, voy a registrar valores en el haber. ¿Cuánto registro? Me dice las letras del 70% de la camioneta. ¿Qué significa? De los $5.200.000 que vale la camioneta, ¿sí? Yo debo pagar el 70%, ¿sí? Que son $3.640.000. ¿Eso qué significa? Que la camioneta pues solo se ha pagado la diferencia, ¿no? Se ha pagado única y exclusivamente el 30%, ¿no? Que se haría de los 5.200.000 menos 3.600.000, el socio ha pagado 1.560.000. A mí me falta pagar $3.460.000. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, lo siguiente me dice que el aporte necesitamos registrar el aporte hecho por el socio. ¿Cuánto en realidad aportó el socio? El socio entregó $2.600.000 en efectivo, entregó una camioneta valorada en $5.200.000, ¿sí? Entregó un edificio, un local valorado en $2.400.000, pero entregó también una letra de cambio que la empresa tiene que pagar por $3.640.000. Por lo tanto, eso va a restar el aporte, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, el verdadero aporte que hizo el socio es ¿de cuánto? De $6.560.000. ¿Por qué? Porque en los bienes tengo $10.200.000, pero en una obligación de pago de mi parte es de $3.640.000. Por lo tanto, el verdadero aporte es de $6.560.000. ¿Sí? Y nosotros vamos a entender que cada vez que hagamos este ejercicio, necesitamos totalizar, ¿no? Sí, dar un total. ¿Un total de qué? Siempre debemos de estar totalizando la cuenta del. Siempre debemos totalizar los movimientos del debe y siempre debemos totalizar los movimientos del haber. ¿Sí? Y es en este momento que cada una de las transacciones deben ser una representación gráfica, ¿sí? Deben ser una representación gráfica de la partida doble, del principio de contabilidad generalmente aceptado número 15, que decía que por el efecto de movimientos del debe, la sumatoria de movimientos del debe tiene que ser igual a la sumatoria de movimientos del haber, ¿sí? La sumatoria del debe es de 10.200.000 y la sumatoria del haber es de 10.200.000. ¿Estamos? Estamos respetando el principio de contabilidad generalmente aceptado número 15, que dice que
existe partida doble, que los valores que se registran en el debe, ¿sí? La sumatoria de valores del debe tiene que ser igual a sumatoria de valores en el haber. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Asiento número 1, transacción número 1, ¿sí? Desarrollada desde la transacción, las cuentas que intervienen, la clase de cuenta a la que pertenece y cómo se está afectando en esta transacción cada una de las cuentas. Registro los valores, ¿sí? Y me tiene que dar partida doble. Sumatoria de valores del debe es igual a sumatoria de valores del haber. Ahí está el sustento de la contabilidad, que cada una de las transacciones que yo registre siempre debe guardar el principio de partida doble. Siempre debe estar igual la sumatoria del debe que igual que la sumatoria del haber, ¿sí? Y de esa manera, pues yo voy a cumplir con el principio de partida doble y la ecuación contable, ¿cierto? Siempre voy a tener igualdad, ¿sí? Por eso es que ahí se sustenta la contabilidad, ¿sí? Si yo respeto ese principio, todo momento, por eso es que los contadores dicen, mi contabilidad está cuadrada. ¿Qué significa? Que la sumatoria de valores del debe es igual a la sumatoria de valores del haber. ¿Estamos? ¿Estamos clarísimos? ¿Dónde estamos clarísimos? Perfecto, imagino que sí, ¿no? Entonces hicimos una transacción, revisamos legalidad tributaria, revisamos conceptos de tecnicismos, ¿sí? El plan de cuentas, hemos hecho ya una transacción, la primera de las transacciones de las 6 que tenemos que realizar, ¿sí? Así que vamos revisando, ¿sí? No se olviden, yo estoy cargando en la plataforma las clases, si tienen alguna duda, por favor, revisar la plataforma, revisar las clases que están cargadas, ¿ok? Esta clase estaré cargando el día de mañana para que revisen cómo queda la parte de la transacción. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, para el día de hoy, nada más, pues en la parte de la parte asincrónica, pues les he dejado un video, ¿sí? Que es de los tipos de asientos contables, ¿sí? Para complementar lo que estamos viendo el día de hoy, les pido por favor, ingresen a la plataforma y revisen en la unidad número 2 el video de tipos de asientos contables, por favor, ¿ok? Nada más, no realicen absolutamente nada más, solo revisen ese video, ¿ok? Y mañana pues estaremos retomando la clase para revisar los siguientes asientos contables. Les pido por favor tener todo a la mano, ¿sí? Tener el plan de cuentas, los tecnicismos contables, tener la tabla de retención del impuesto a la renta, la tabla de retención del impuesto al valor agregado y las transacciones para su debido análisis. ¿Estamos? Listo, muchachas. Entonces nos estamos mirando el día de mañana, por favor, para continuar con la clase de contabilidad. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Odalis, ¿estás por ahí? Sí, Listen, dígame. Nada más para ponerte asistencia, ¿ya? Ah, ya, Listen. Listo, Listo. muchas gracias. Hasta mañana, Listen. Hasta mañana, una buena noche.